son súper importantes para que tú puedas desarrollarte como un buen orador, como un buen maestro, como un buen predicador. Y es esencial que tú puedas manejar todas estas técnicas. Una vez más, lo aclaramos. Estas técnicas no te van a hacer predicador, estas técnicas no te van a hacer evangelista, estas técnicas solamente te van a ayudar a presentar mejor el mensaje, la unción, el respaldo, siempre lo tendrá que dar Dios. La unción, la preparación, la palabra, el mensaje, lo da Dios. Pero en esta clase hemos estado aprendiendo que la forma de entregar tu mensaje es muy importante para que la gente quiera escucharte. El mensaje, la palabra, el evangelio, a Dios le plujo, dice la Biblia, que la gente sea salva por la palabra de la predicación, por la predicación. Entonces, si ese es el medio por el cual las personas se salvan. Si la fe, dice la Biblia, viene por el oír y por el oír de la palabra, entonces es importante que aprendamos a presentar, a trazar bien la palabra de verdad. La palabra, hermano, la palabra en sí es poderosa. La palabra en sí tiene todo lo que necesita para convertir el corazón de las personas. Lo único que nosotros estamos tratando de hacer con estas técnicas es eliminar todo estorbo o toda situación en la persona o en ti, que tú eres el orador, cuando tú estés presentando, que no haya nada que estorbe, que no haya nada que distraiga al que te está escuchando predicar, enseñar o dar alguna clase, que no haya nada que confunda al oyente, que tu mensaje sea, tu forma de presentar la palabra sea tan digna, que le hagas justicia a la palabra, porque la palabra es poderosa, la palabra es hermosa en sí, pero sucede que a veces nosotros como predicadores nos fallan. A veces la regamos, a veces por falta de conocimiento, por falta de preparación, nosotros fallamos en entregar la preciosa palabra y allí es donde nosotros pues perdemos a la gente, es donde la gente ya no nos quiere escuchar o le hacemos muy difícil a las personas que quieran escucharnos y que puedan mantenerse conectados con el evangelio o con el mensaje del evangelio que les estamos presentando. Si usted, a mí, hermanos, a mí me llena de celo saber o ver que los actores, los cómicos, pues todos ellos, los locutores, todos ellos se preparan para presentarse ante el público y alcanzan y luchan y se sacrifican por aprender y superar estos conocimientos. Los más grandes líderes que ha tenido el mundo, estoy hablando del mundo en general, han sido personas que supieron desarrollar el poder de la palabra hablada. Entonces, por eso es súper importante, es tan importante que tú y yo, como comunicadores de la palabra, dice la Biblia que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. En otras palabras, la gente de afuera se prepara más para presentar lo suyo, para presentar su mensaje podrido o a veces en el mejor de los casos vacío, pero lo hacen muy bien, con excelencia y tienen millones de personas siguiéndolos. Entonces aquí estamos tú y yo presentando la verdad, presentando el mensaje que cambia vidas, presentando la palabra que literalmente cambiará, tiene el poder de cambiar el destino eterno de la persona. Pero si lo hacemos mal, si lo hacemos descuidadamente, si le robamos la dignidad a la palabra que estamos presentando, pues ahí es donde nos está fallando. Y hay personas que rechazan el evangelio, no lo rechazan porque el evangelio o la palabra no sea atractiva, rechazan al evangelio porque rechazan al presentador, están rechazando a aquel que está predicando y que por falta de preparación
pues se rechaza el mensaje. Entonces, para evitar todo esto, estamos enseñándote, te estamos entregando estas herramientas que son las técnicas para hablar en público efectivamente. Mi promesa es para ti. Tú desarrolla estas técnicas, aplícalas en tus clases, en tus mensajes, predicaciones, en tus conferencias, en tus consejerías. Y aún cuando estés hablando en alguna reunión, dirigiendo una reunión de negocios, aplica estas técnicas y tienes mi promesa. Si tú aplicas estas cosas y las vas incorporando en tus mensajes y en tu forma de presentar, te lo garantizo y tienes mi promesa que tu efectividad aumentará. La forma como tú vas a presentar será más atractiva, será más efectiva, podrás llegar al corazón de las personas, la gente querrá escucharte y llegará el momento que la gente deseará y pedirá y querrá escucharte. Y eso es precisamente lo que estas técnicas nos ayudan a lograr. Una vez más, lo quiero recalcar, porque cuando he dado estas clases, siempre por ahí hay alguien que me dice, eso es... pues es algo secular. Todo lo que necesitamos es la unción. Amén, hermano. Amén. Necesitamos la unción. Nosotros a nuestros líderes les enseñamos y ya hemos dado algunas pautas a seguir acerca de cómo obtener la unción. De hecho, vamos a tener una clase específicamente acerca de la unción. Cómo es que como predicador, cómo obtienes tú la unción. Pero esa es otra clase aparte. Estamos subdividiendo esto. Y sí hablamos, nosotros les enseñamos a todos nuestros ministros, a los diáconos, a los maestros, a los líderes de células, a los pastores, a los líderes de grupos. Les enseñamos el ayuno, la oración, tu tiempo con Dios, tu conexión con Dios es esencial. Tú no puedes hacer nada sin eso. De hecho, no deberías de estar predicando y enseñando si tú no tienes una conexión con Dios fuerte a través del ayuno y de la oración. Nuestra iglesia, nosotros somos una iglesia que enseñamos mucho acerca de eso. Así que si no lo menciono o no lo he mencionado mucho durante estas clases es porque eso lo mencionamos en otras ocasiones. Ahora estamos hablando en sí particularmente de las técnicas, de cómo se presenta esto, porque hablar en público, mis hermanos, hablar en público es un arte. Hablar en público es un arte que se puede perfeccionar, se puede desarrollar, y es un arte porque tú puedes, al presentar, al predicar, al enseñar, tú le pones tu sabor, tu sentimiento, tu color, le pones tu huella a la forma como presentas y cómo predicas. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos? Si estamos listos, mis hermanos, miren ya aquí más se nos están incorporando. Tenemos aquí Fabi, bienvenida a la clase. También pues mi esposa, Dianey, ya están aquí en la clase. Adam, que está de hecho monitoreando acá en la torre, en la sala de controles. Él está monitoreando la clase. Y Jesús Cruz, gracias por estar con nosotros. Hermano Oliva también que está con nosotros. Bienvenida, gracias. Qué gusto, qué placer que nos esté acompañando por acá en Facebook. Hermano Rubén Flores, welcome. Thank you for joining us to this class. Yo creo que aún todos nosotros podemos aprender bastante. Muy bien, entonces vamos a repasar. Esta es la segunda parte para aquellos que están entrando por primera vez. Esta es la segunda parte del repaso del examen. Entonces, la semana pasada llegamos hasta la pregunta, déjeme ver, creo que llegamos, quiero, antes de que se me olvide, si alguna cosa por ahí me falla, mis hermanos, háganmelo saber en los mensajes. La semana pasada me brinqué preguntas. Hermano Bruno me recordó de una, pero hubo una pregunta que se me pasó y creo que, no sé si los que estaban en la clase no se dieron cuenta de tan conectados que estaban. Pero si se me pasa algo, mis hermanos, se les encargo, échenme la mano, no sean malitos, recuérdenme, es de humanos equivocarse. Y si por ahí notan que algo se me pasa, pues les encargo que por favor allí me avisen. La semana pasada llegamos, de hecho, nos quedamos en
¿qué son las muletillas? La pregunta número 14 del examen, ¿qué son las muletillas? Y nos brincamos, hermano, nos brincamos la pregunta 11 y es una pregunta súper importante. La pregunta 11, si están listos mis hermanos. Exactamente, mira aquí, antes de que lo dijera Fabi, me estaba diciendo también, los hermanos Bruno me están diciendo, sí, amén, oh, wow, quiere decir mis hermanos que sí me están poniendo atención y les agradezco mis hermanos. Entonces, si están listos, les voy a pedir a todos los que estén en el chat que me pongan un amén. Así que para saber que ya estamos listos, vamos a comenzar con la pregunta 11 y luego vamos a regresar a la pregunta en la que nos quedamos, que creo que fue la 16. Así que si no tienen su examen, si por alguna razón no tuvieran su examen, por favor escriban el número de la respuesta y después, cuando ya tengan su examen en blanco, pueden escribirla para que tengan ya todas las respuestas. Porque después de esta clase, de hecho ya, de aquí al domingo voy a esperar sus videos. Todos los alumnos voy a estar esperando que tengan, me estén filmando un video en su celular, que por ahí acomoden su celular y presenten algo de 5 a 10 minutos para que yo pueda calificarlo y ya después yo pueda decirles a ustedes cómo van, donde les falta, que está bien, que está mal, y así ustedes puedan ir mejorando pues este arte y puedan mejorar en su forma de presentar al público. Así que estoy viendo aquí, amén, 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 amén. Y creo que ya la mayoría están aquí, ya en la clase. Y si por ahí ven mi asistente, si por ahí hay alguien que no ha entrado todavía, les encargo mi asistente que le eche una llamadita para recordarles. A veces por ahí, pues, se nos queda por ahí alguien que no entra. Pregunta número 8. Dice, escriba las 8 características del orador. Cuando decimos orador, estamos refiriendo puede ser predicador, maestro, conferencista, consejero, líder, cualquier persona que hable en público. Escriba las 8 características del orador que nadie quiere escuchar. Y es muy importante saber qué hace a un predicador o a un maestro malo. Dijo un maestro que tuvimos, dijo, tú puedes aprender de todos los predicadores. Decía, tú puedes aprender de los buenos predicadores, pero también puedes aprender de los malos predicadores. Y pues nos quedamos así, ¿no? ¿Cómo que de los malos predicadores podemos aprender? Y nos dijo este maestro, nos dijo, tú puedes aprender de un mal predicador qué no hacer para predicar bien. Porque cuando tú ves a un mal predicador o cuando tú escuchas a alguien que dices, no le entiendo, no me engancha, no me llama la atención, no me llega, no siento nada, no provoca nada en mí este predicador, este orador, este conferencista. Entonces tú te tienes que preguntar por qué. Y hay una razón por qué. Hay una razón por qué no te llega. Entonces es importante que tú la sepas, no para que critiques al otro predicador, sino para que tú no caigas en los mismos errores. Porque si tú caes en los mismos errores, pues tú también vas a ser un orador que nadie te va a querer escuchar. Entonces, aquí van mis hermanos, preparen ya su pluma, algo con que escribir, porque nos vamos. Aquí están las primeras. Dice, nadie quiere escuchar a alguien, un predicador monótono. Es lo primero. Nadie quiere... monótono significa una persona que habla en un mismo tono. Una persona que solamente... Monótono significa que está en un solo tono. A ver si... Está en un solo tono. Que tiene una voz robótica. Mis hermanos... ojo, escúchense cuando estén hablando, que su tono al estar hablando no sea como de un robot.
Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están hoy? Hoy qué gozo siento yo de estar, que pareciera como que están leyendo, que pareciera como que es un robot. Entonces, ojo con eso, mis hermanos, cuando ustedes presenten, óiganse y vean que su hablar no sea monótono. Hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo están hoy? No. Que tú, vamos a ver ahorita cómo se varía el tono de la voz. Se mece, se acelera, se hace más lento, se hace más rápido, se hace la voz delgadita, se hace gruesa. Y para que el tono no sea así, monótono. Número 2, insípido. Un predicador, un orador insípido, a nadie le gusta. ¿Qué es un predicador insípido? Es muy parecido al monótono, pero la diferencia es que no le ponen nada de sabor a su enseñanza. Está hablando así, su forma de presentar es así. Abra la Biblia al capítulo 3 de San Juan, donde nos habla de algo muy hermoso. Insípido, no estará monótono, pero es insípido. O sea, te da flojera, no le crees nada. Sí me están escuchando. Entonces, es muy importante que cuando prediques, hay una escritura que habla acerca de la palabra sazonada con sal. Una comida sin sal es horrible. Sí te nutrirá, pero no se te antoja. Entonces, un predicador, póngale sazón, póngale sabor. ¿Qué significa ese sabor? Significa, pues así, ya ves como dicen los cubanos, póngale sabor, mi negro. Póngale enjundia, póngale emoción. Emociónese, porque no hay nada más emocionante que la palabra de Dios. No hay nada más electrizante, más extasiante que hablar de la palabra de Dios. Entonces, tú no puedes estar ahí que Dios es muy bueno. Sí, pues, no. Entonces, número 3. Nadie quiere escuchar un predicador tenso. Y esto precisamente, pues le pasa a aquellos, especialmente a los principiantes, pero me ha tocado ver predicadores que tienen ya años ejerciendo el ministerio de la predicación y todavía están tensos. El micrófono así, hermanos, abran la Biblia y vamos a ver, tensos. En estas clases te enseñamos qué hacer con los nervios, cómo ayudar. De hecho, ya lo vimos en el repaso pasado del examen, cómo ayudarte, cómo hacerle para que tu nerviosismo se pueda controlar, cómo hacerle para encauzar los nervios y que aunque estés nervioso no se te note. Porque alguien dijo que estés nervioso, o sea, al hablar en público, estar nervioso es normal. Mire, si yo voy a ser sincero, voy a romper una regla, pero voy a romper esa regla a propósito, intencionalmente. En este momento yo estoy nervioso. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque tengo potencialmente 100 millones de personas delante de mí. Digo potencialmente, aunque ahorita apenas van como 1000 personas conectadas, pero potencialmente 10 millones de personas pueden llegar a ver esta publicación, esta transmisión. Entonces se pone uno por naturaleza un poco nervioso. Y le digo que estoy quebrantando una regla porque eso nunca se dice, hermanos. Usted nunca se para ahí al frente y diga, hermanos, pues, estoy muy nervioso. No, hombre, mira, en primer lugar, si estás nervioso, no necesitas decirlo, se te va a notar. O sea, la gente se va a dar cuenta y si lo dices, vas a empeorar la situación. Entonces alguien dijo, estar nervioso es normal. Que se te note y que los nervios te controlen es fatal. Entonces hay que aprender, mis hermanos, cómo manejar el nerviosismo, soltarnos, burlarnos de nosotros mismos. Ustedes recuerdan esos consejos que hemos dado acerca del nerviosismo. Si quieren saber más de esto, pueden mirar las clases anteriormente. Número 4. Número 4. Nadie quiere escuchar a un predicador hueco. ¿Cómo es un predicador hueco? Gracias por preguntarme. Un predicador hueco es un predicador, una persona vacía.
Tú puedes sentir cuando la persona que está hablando sabe de lo que está hablando, siente lo que está hablando y es honesto y está conectado con lo que está hablando. Mira, una persona hueca puede variar el tono de la voz, puede hablar con mucho sabor, puede estar suelto y desenvolverse en la plataforma y en el púlpito. Sin embargo, puede estar hueco. ¿Hueco en qué sentido? Que no vive lo que predica, está hablando cosas que ni cree. Y eso, mis hermanos, se siente. La gente cuando te está escuchando se da cuenta si tú crees lo que estás hablando, si vives lo que estás hablando, porque hay algo. Cuando tú estás lleno de la palabra, cuando el mensaje que tú traes es carne, está vivo dentro de ti, hay algo que grita por los poros, grita y dice: lo que estoy hablando, yo lo vivo, es real en mí. Entonces, un predicador hueco es aquel que se habla y se para y actúa, finge hipócritamente, y puede utilizar todas las técnicas, pero por lo regular son personas que no oran, que no tienen una vida de ayuno, que no conocen la palabra, que estudian la Biblia solamente para predicar, que realmente no creen con todo el corazón lo que están hablando. Y cuando hablan, mis hermanos, se siente, más bien, no se siente nada. Y es un hueco. Te hablan y, sí, hermanos, pues la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado. Sientes que es hueco, falso. Pues más falso que un abrazo de un inmigrante, un oficial de inmigración. Así se siente. Número 5. Y ahorita les voy a preguntar, hacer una pregunta a mis hermanos que están ya conectaditos. Número 5, un predicador. Nadie quiere escuchar a un predicador desanimado, porque de que los hay. Un predicador desanimado es un predicador, una persona que se para ahí al frente y trae un montón de problemas, y desde que se para dice: pues hermanos, yo la verdad no quería ni venir, pero pues llegué y ya estoy aquí. No estaba ni preparado y me avisaron a última hora, y pues la verdad no saben ni qué hablar, y bueno, pues aquí estoy y a ver qué pasa. No, hombre, yo no quiero escuchar a alguien así. Un predicador que, pues a ver, pues voy a hablar este mensaje, pues yo la verdad no sé predicar, ni me gusta predicar, y pues yo, pues a ver, ojalá que alguien, ¿verdad? A lo mejor, y si no, pues ni modo, ¿verdad? ¿Qué es eso? No tienes ese ánimo, no tienes esa fe, no crees en ti mismo, no crees que Dios te llamó, que es una de las cosas que les hemos dicho a todos los predicadores. Entiende esto: el día que te toca dar la palabra, el día que tú vas a dar esa clase en tu grupo, entiende, el día que vas a predicar, entiende, Dios te escogió para esa hora. El hombre, la mujer del momento eres tú. Dios o te usa o te usa. Si no te usa, la gente que está delante de ti se irá vacía, se irá sin recibir. Entiende, Dios te quiere usar y Dios te va a usar, y es importante que cuando te pares ahí al frente, tú te pares con esa seguridad. Dios va a tocar a alguien, aunque seas un principiante, aunque seas nuevo, párate con esa confianza. Dios va a tocar a alguien. Lo que estoy haciendo es importante, es palabra viva, y aunque no tenga mucha experiencia y aunque no pueda predicar como otros predicadores que ya tienen mucho tiempo, pero la palabra de Dios es poderosa y Dios me va a usar. Párate con esa confianza, con ese ánimo, y va a haber una diferencia. Número 6. Nadie quiere escuchar a un predicador falso o fingido. Un predicador, una persona que se para, hermanos, y habla, asume un tono que no es ni el de él. Comienza a usar palabras que ni son las de él. Y comienza a hablar así: hermanos, gloria a Dios, aleluya, miren que estaba orando. Que es algo, hermanos, que yo les recomiendo que no lo hagan, Bueno, eso ya va a ser parte del número 7. Ahorita se los digo el número 7. Pero no seas alguien que no eres tú.
Si, por ejemplo, si tú eres una persona chistosa por naturaleza, y si eso te sale por naturaleza, el humor te sale por naturaleza, puede ser presentar con humor, pero si no te sale por naturaleza, no te hagas el chistosito, que vas a caer mal. Si tú eres una persona de ciertas características, sé tú mismo, no tengas miedo de presentarte, de presentar a la palabra como tú eres, con el sabor, tú eres el instrumento de parte de Dios y tú vas a presentar como tú eres. Así que, y Marta, bienvenida también a esta transmisión. Número 7, ahora sí, una persona súper espiritual. Miren, hermanos, la predicación súper espiritual o el estilo súper espiritual ya pasó de moda. Hubo un tiempo donde la predicación, donde se hablaba con muy sofisticadamente, esa clase de predicación que después de cada palabra, un gloria a Dios, amén, aleluya, alábale que Él vive, quien vive, y amén, gloria a Dios. Y hermano, la Biblia dice, alguien alábele, que cuando tú vienes a alguien... Un estilo súper espiritual, asumir hasta una voz así, hermanos, Dios les bendiga, aquí está la presencia de... Súper espiritual. Le hemos estado recomendando, cuando usted presente de una forma natural. Cuando el Espíritu Santo lo tome, usted suéltese, hable, que el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo lo hace gritar, subir la voz, hacer énfasis, que sea el Espíritu Santo, que no sea pues no sé, su personaje que se ha creado en la cabeza, de que a veces pensamos que al predicar tenemos que sonar de cierta forma, y no es así. Cuando tú prediques, tú debes de sonar como tú eres. Y de ahí dejar que el Espíritu Santo te tome y te use, y así es como el Señor te va a usar. Número 8. Número 8. Nadie quiere escuchar a un predicador arrogante. Ahí sí que Dios nos ayude. Porque la arrogancia se presenta especialmente cuando ya Dios te está usando, cuando ya sientes tú, cuando la gente te está pidiendo, cuando la gente te llama, cuando los pastores te llaman, cuando ya el grupo te pide a ti que tú prediques, y comienza a desarrollarse una arrogancia, y comienzas a sentir que tú ya las puedes, y ahí comienzas a desarrollarse una arrogancia, y esa arrogancia también se percibe, mis hermanos, y la gente comienza a desarrollar un rechazo hacia aquellos predicadores arrogantes que se paran y dicen, hoy les va a hablar Dios. Casi como si hoy te va a hablar Dios, pecador, porque a mí sí me usa Dios. O sea, no lo dicen, pero con su actitud, como que eso están diciendo. Y eso es algo que se rechaza. Y tengamos mucho cuidado. Voy a pedirles a todos mis hermanos, ya expliqué las 8. Quiero que me digan cuáles, quiero que me den por lo menos una de las cualidades del predicador que nadie quiere escuchar, que es la que más te molesta a ti, la que tú dices, ¡ay! Esta no la aguanto. Cuando yo veo a alguien así, esta no aguanto. Por favor, escríbeme una o dos de estas. Les dimos 8, son las, creo yo, exhaustivamente son las más comunes, aunque probablemente hay más, pero esas son las más comunes, y quisiera que por favor me escribas dos, una o dos, por favor, pero a la voz de ya. Voy a esperar. ¿Cuál de estas 8 características que di es la que más te molesta a ti, o la que más dices tú, uy, cuando un predicador hace esto, uy, esta sí, de verdad, no, ay, me estorba para escuchar? Así que analícenlas, véanlas, ya se las di, ya las anotaron, ustedes las tienen allí. Entonces espero, mis hermanos, pero rápido, mis hermanos, rápido, para poder avanzar y para poder seguir adelante. Así que dame dos de las características del orador, pues que provocan que nadie los quieren escuchar. Deme 2, estoy esperándolos. El tono súper espiritual, dice el hermano Ricky. Amén. A mí no me gusta eso. Sí, el hermano Adalberto dice cuando el predicador suena hueco. Amén.
Amén. A mí tampoco me gusta eso porque cuando alguien suena hueco por lo regular es, hermanos, que no tiene, no ora, no ayuna, no siente lo que está predicando. Isabel, cuando alguien habla desanimado, falso, arrogante y prepotente, amén. Esos también son. Mi esposa dice prepotente cuando alguien es prepotente, se presenta prepotente, arrogante, como, oh, ahora sí. A ver, mis demás hermanos, los espero, los espero. Sí, los hermanos Bruno, arrogante y falso, más falso, pues más falso, que la cabellera de una peluca, ¿verdad? Sí. Si Marta dice el predicador arrogante, o la persona que se para a hablar muy arrogante. Cristina dice el arrogante y el prepotente. Va ganando la arrogancia y la prepotencia, mis hermanos. Y luego Meche dice el arrogante y el falso. El falso también va ganando. Ese que no siente, el fingido. Estoy notando, a ver, déjenme ver. Estoy notando que están poniendo casi puras de la última slide que hice, man. Entonces no hay nadie, a nadie le estorba el tenso, el monótono, el insípido. Ya está, mira, Cristina también, insípidos y huecos. Amén. Amén, después de cada palabra, amén. Amén, 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 hermanos. Espero, me faltan como dos de contestar, mis hermanitos. Espero para avanzar. Y muy bien, a la 1, a las 2, a las 3, todas me faltan por allí, pero tenemos que avanzar. Muy bien. La pregunta número 15. Los que me faltan, mis hermanitos, por favor, participen. Número 15, la pregunta número 15. El tenso, dice también mi esposa, que es otro que le molesta. Y, sí, Fabi también contestó, nada más que arrogante y prepotente y monótono. Es cierto, Fabi, es cierto. Y Marta dice también el falso y el fingido. Amén. Y dice Blanca Valle, pues el prepotente también no, pues como que no atrae mucho y nos apaga el interés. Pregunta número 15, mis hermanos. Ya los que contestaron. Pregunta número 15 de nuestro examen. Escriba las áreas que influyen en la percepción de la audiencia del orador y sus porcentajes de impacto. Esta pregunta, mis hermanos, solamente como 2 personas me la contestaron bien. Creo que la pregunta estuvo un poco confusa. Y esta pregunta se refiere a un análisis que se ha hecho de qué hace efectivo o cuáles son las áreas a las que se les debe de poner importancia o hacer énfasis. Bueno, les voy a mostrar la gráfica, que es la gráfica que estuvimos analizando durante la clase. La gente nos percibe, si lo dividimos básicamente en 3 áreas, o en 3 esferas, si se puede decir. El 55% de lo que la gente va a percibir, o sea, de lo que va a recibir, cómo se va a abrir, cómo te va a catalogar, cómo te va a juzgar, es el 55% de tu presentación la va a determinar tu presencia visual. Entonces, yo quisiera, si ustedes, los que están contestando las preguntas, todavía, Jesús Cruz dice, sí, el falso y el insípido, amén. Ahora ya vamos a pasar a otra pregunta, mis hermanos, y los que no me han contestado todavía la primera, pues ya me deben 2. A los que van contestando, gracias, mis hermanos. La pregunta que viene es, ¿qué determina qué es la presencia visual? Y espero sus respuestas. ¿Qué es la presencia visual? Porque el 55% de cómo te percibe la gente, o sea,
el 55% de tu mensaje lo va a determinar tu presencia visual. Y yo quiero preguntarles, mis hermanos, y no tengan miedo, ¿qué es la presencia visual? O sea, te lo pongo de esta forma. Quiero ayudarte a pensar. No quiero solamente darte la respuesta, sino quiero que tú pienses. Una técnica de la enseñanza es que si el alumno batalla, tiene dificultad para encontrar la respuesta de algo, se le va a memorizarlo mejor, lo va a recordar por más tiempo. Entonces te estoy haciendo sufrir. No quiero solamente darte las respuestas, porque eso no te va a ayudar, no se te va a quedar. Por eso te estoy preguntando, te estoy haciendo estas preguntas. Tienen ese propósito, hacerte pensar. Entonces, mis hermanos, la pregunta es, ¿qué determina la presencia visual? ¿Qué es la presencia visual? ¿Qué? Te lo pongo de esta forma. Se para el predicador, pasa el predicador, el orador, el conferencista, el maestro, sube a la plataforma, se para delante del público, de la audiencia. ¿Qué es la presencia visual? O sea, ¿qué es lo que percibes cuando se para alguien enfrente de ti? ¿Qué es lo que percibes? ¿Qué es lo que ves? Valga. Entonces ya, hermano Rick, dice, son los ademanes, los gestos y el lenguaje corporal. Amén. Eso es algo muy importante, tu presencia visual. En inglés eso se llama stage presence. ¿Cómo te perciben? Si tú te paras delante de la gente con cara de susto, si te paras con seguridad, eso va a hacer una diferencia. Si te paras, si te pones delante de la gente todo desalineado, todo arrugado, mal combinado, con ropa del siglo pasado, mal peinado, lagañoso, bueno, ya estoy exagerando, ¿no? Pero la gente te va a juzgar también. Va a decir, ¿qué es esto? Entonces, la presencia visual. Me está diciendo también Isabel Martínez, el testimonio y el comportamiento de cada persona que está predicando o que está dando el testimonio. Sí, exactamente. Tu presencia visual también tiene que ver con la persona que tú eres acá abajo. También tiene, amén, así es. Y también Olivia, hermano Oliva, me está diciendo que pues ser súper espiritual es una de las cosas que a ella no le gusta de un predicador arrogante y prepotente. Amén, amén, amén. La presencia visual, mis demás hermanos, hay otras cosas, hermanos, que también tiene que ver. Decía el hermano Rick, tus gestos, tus movimientos de las manos. Algo que es súper importante, hermanos, y no me puedo cansar de enfatizarlo. Contacto visual. Hermanos, háganme un favor. Háganme un favor. Hagan contacto visual. Vean a la gente. Cuando estén hablando, vean a la gente. Miren, voy a hablar un momento sin hacer. Ahorita estoy haciendo contacto visual con ustedes. ¿Sí sienten mi mirada? Fíjense cómo los estoy mirando. ¿Sí ven? Ahorita los estoy mirando. No se haga como que lo estoy viendo. Mis ojos están haciendo contacto con ustedes. Vean mis ojos lo están viendo. Esto que estoy haciendo es contacto visual. Ahora, imagínense ustedes que estoy, no se haga, hermano, lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Sí, hermanos, amén. Sí. O a veces, especialmente los predicadores nuevos, en sus notas, sí, hermanos, y pues la gente allá, ¿verdad? Sí, viendo para arriba, o a veces viendo así a lo lejos, allá, a la pared. No, hermano, el contacto visual es parte de de este 55%, es el contacto visual. Cuando tú ves a la gente, cuando haces contacto visual con las personas, eso es impactante. Esto es impactante. La gente se conecta contigo cuando tienes contacto visual con ellos, valga la redundancia. Entonces les encargo mucho eso, mis hermanos, especialmente ustedes que van comenzando. ¿A cuántos de ustedes les da miedo mirar a la gente a los ojos cuando están hablando en público?
Quisiera que por favor... ahí está diciendo Fabi que también a ella no le gusta un predicador que se para a predicar, o no sé si será eso, Fabi, pero pues un predicador se para sin ver al público. Una vez, hermanos, había un predicador, para que no se les olvide esto, un predicador que no miraba al público y siempre estaba mirando así para arriba, y para no ver al público miraba hacia la pared y luego se agachaba y luego con los ojos abajo ya sus notas, y cuando ya pues se cansaba el cuello, yo creo, le hacía así, así y luego así, y el pastor le decía: hermano, ve al público, haga contacto, y no entendía. Y un día me contaron esa historia, hermano. Un día el pastor le jugó una broma. Entonces, cuando le tocó a este ministro predicar, se puso de acuerdo con todos los hermanos y les dijo: vamos a salirnos todos a la hora de su predicación. Me creerán que el ministro no se dio cuenta que la iglesia se quedó vacía. Créame, este ministro jamás dejó de ver al público de ahí en adelante. Porque cada vez que estaba, ay, no se me vayan a ir, y volteaba a ver si estaban allí. Te lo recuerdo, importantísimo. Haz contacto visual. ¿Es difícil? Al principio sí es difícil, pero necesitas romper ese temorcito que nos da. Dice Fabi: a mí me da mucho miedo ver a la gente a los ojos en público. Y sí, es como el Chapulín Colorado, sí lo hago. Y dice mi esposa: jeje, yo creo que a todos nos da nervios. Yo les voy a preguntar, hermanos, y esta es la pregunta para todos. Y hay algunos de ustedes, hermanos, que me deben ya varias preguntas, No se me vayan a atrasar, porque yo creo que les voy a cobrar $1 por cada pregunta que no me vayan contestando. Quiero preguntar esta pregunta: ¿por qué? Quiero que tú me digas por qué se te hace difícil ver a la gente a los ojos. Quiero que me digas por qué se te hace difícil ver a la gente a los ojos, especialmente cuando estás predicando. ¿Por qué? Ver a la gente a los ojos, ya lo explicamos, es importante, porque cuando una persona te está hablando y está viendo para otro lado, ¿cómo te sientes? Cuando alguien te dice algo y no te quiere ver a los ojos, una de dos: o te está mintiendo o algo anda ocultando. No es una buena señal. Entonces hay que ver a la gente a los ojos. Hay que ver a la gente a los ojos. Espero su respuesta, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué te da miedo ver a la gente a los ojos o hacer contacto visual con el público? Porque cuando te paras, yo lo noto, la mayoría de las personas cuando se paran a hablar en público, para allá, para acá, y no ven a la gente a los ojos. O sea, a ver, quiero que me pongan ustedes. Aquí dice Mercedes: porque me pongo nerviosa. Pues sí, pero ya estás al frente. ¿Tú crees que por ver para arriba ya no te van a ver? Al contrario, te están viendo, y te están viendo insegura si no los ves a los ojos. A ver, espero las demás razones, mis hermanos, aunque sea la misma, pero espero sus demás razones, mis hermanos. Dice Cristina: contacto visual y movernos de un lado a otro para no estar parados en un solo lugar. Y sí da mucho miedo, pero allí bien encomendados con Dios. Presencia visual, hermanos, también es el caminar. Gracias, Cris, por esta aclaración. Caminar en la plataforma o enfrente de tu público es muy importante. Caminar, moverte con esa seguridad, trasladarte de un lado, quedarte en un solo lugar. Si bien no está mal, pero si tú eres un predicador que caminas, eso va a cautivar. Haces que las personas, las obligas a que te estén siguiendo, y eso los va a mantener despiertos también. Amén. Sí, es muy, muy buena observación, Cris. Dice mi esposa: porque distraía una persona que está hablando, riéndose. Es excelente lo que acaba de decir mi esposa.
Hay personas que son irreverentes o que te están ignorando o que se están burlando de ti en el auditorio. Entonces sí es cierto, cuando hay una persona que está haciendo eso, sí te hace sentir, pues te hace sentir mal. A mí no me pone nervioso, a mí me hace enojar cuando yo veo a una persona así. Pero igual, hermanos, necesitamos vencer esto. Hay que aprender a ignorar a esa persona. Y si esa persona está acá a la derecha, pues bríncala cuando estés paseándote por el auditorio, porque el contacto visual hay que pasearse, hay que hacer, no sé si se lo dije la última vez, hay que hacer un 8, ¿sí? Tú recorres el auditorio a tu público, lo tienes enfrente y haces esto, mira, vamos a hacer un 8, volteas hacia allá, hacia acá, otra vez hacia allá, arriba, a los que están enfrente y en el medio. Y luego otra vez para acá, o puedes regresarte para acá, así, y ya estamos haciendo un 8 donde nosotros estamos recorriendo todo el auditorio para que todo mundo se sienta aludido y nadie se puede esconder. Dios mío, hermanos, ya voy a tener que apresurarme un poquito más. Dan ganas de aventarles el micrófono, si es cierto, o cuando se están durmiendo, dice mi esposa, y dan ganas, dice Marta, es como una falta de respeto cuando no te están viendo a los ojos. Así es, gracias Marta por esa observación. Inflexiones de la voz, vamos a hablar un poquito de eso en un momento más. Es el 38% tus inflexiones de la voz. Tus énfasis, tus terminaciones, o sea, tu voz es importantísimo. Y mira qué interesante, solamente el 7% de la efectividad de tu mensaje lo determina el mensaje que traes, el contenido, la palabra que traes. Entonces, todo esto, mis alumnos, es como el cohete que va a la luna. Yo no sé si ustedes han visto cuando despegan estos cohetes. La cápsula, la nave es tan pequeña, sin embargo, el cohete es enorme. Y lo que termina llegando a la luna es solamente una pequeña, ínfima, de hecho como el 7% de lo que es todo el cohete, es lo que realmente llega a la luna. Y si tú te das cuenta, ese cohete tan grande que se va a despegar y se va a partir en 1000 pedazos, es solamente para ayudar a la nave pequeña salir de la atmósfera y que la impulse hasta llegar a la luna. Estas técnicas es lo mismo. Tu mensaje es un porcentaje muy pequeño que para que pueda llegar al corazón de las personas necesitas todas estas técnicas. Asegurarte que estás presentando de esta forma, con estas técnicas, y el mensaje 7%, lo que digas. Y no es tanto que lo que digas, porque la verdad es la verdad, pero cómo la digas tendrá mucho impacto. Entonces, allí... Hasta ahí vamos a dejarle, mis hermanos. Creo que aquí dice hermana Isabel, al no hacer contacto con las personas da una inseguridad al público que está haciendo verdadero lo que enseña o predica. Así es. Proyectas, hermanos, si tú no ves a la gente a los ojos, no haces contacto visual, proyectas que no estás seguro o que estás mintiendo. Y aunque no sea así, pero esa es la percepción. Es el lenguaje, tu lenguaje corporal. Dice Cris, bueno, más bien primero dice Fabi, dice, porque muchas veces las personas solo están mirando qué es lo que hace uno mal. No, así es, siempre va a haber fariseos, siempre va a haber críticos, siempre va a haber detractores allí que van a estar nada más juzgando, pero siempre van a estar. Las malas noticias, hermano, es que siempre van a estar y hay que aprender a lidiar con ellos. Pero acuérdense, siempre va a haber críticos, pero la mayoría de la gente está contigo. La mayoría de la gente quiere escuchar, quiere que Dios les hable. A la mayoría de la gente le interesa que Dios te use. Y entonces tú enfócate, así como hemos estado enseñando en esta última serie en la iglesia. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer buitre, que vas a detectar a esas 2 personas que se están riendo o durmiendo, o te vas a enfocar en esas 98 personas que te quieren escuchar, que te están esperando. Entonces, si 2 personas te ponen nerviosa y por 2 personas no vas a hacer contacto y por 2 personas 98 van a perderse de un buen mensaje, entonces no vale la pena.
¿sí? Entonces veámoslo desde esa perspectiva. ¿Buitre o colibrí? ¿En qué te vas a enfocar? Y dice también Cristina, amén, amén, hermana Fabi, así es. Dice también Cristina, si Cristo venció, yo también venceré en el nombre de Jesús. Así es, hermano. Esa es la actitud que debemos de tener. Dice mi esposa, jeje, cuando alguien está distraído, siendo irreverente a la palabra de Dios, pues el pastor lo mira fijo. Ay, amorcito de mi vida, me acabas de descubrir. Cuando alguien se está distrayendo, hermano, sí... pues yo no sé qué tan correcto sea, hermanos, pero sí es cierto, a mí me molesta tanto. Y es una técnica, cuando alguien se está distrayendo, volteas a verlo fijamente y cuando se da cuenta que lo estás viendo, se corrige. Suelta el teléfono, hasta lo avienta por allá, deja de estar hablando, distrayéndose porque dice, "Hey, me están viendo". Entonces, creo que sí lo hago, es cierto. Ay, hermosa mía, me descubriste. Diana dice, al verlo, a veces no ver al público también tiene que ver con el perder el enfoque de lo que está hablando. Sí, la conexión, se pierde una conexión con lo que se está hablando. Con permiso, hermanos, ya me estaba secando de sed. Marta dice, enfocarse en la palabra de Dios cuando estamos hablando. Ver al público, cómo reacciona el público es importante para que tú sepas cómo va tu mensaje, si la gente está recibiendo el mensaje, cómo ir encauzando el mensaje, y eso lo vamos a ver después. Cristina Hernández dice, amén, colibrí, somos colibrís. Amén, amén. Vamos a avanzar, hermanos. Gracias a los que están contestando, mis hermanos. Gracias, muchas gracias. Ustedes van a ser excelentes predicadores por su participación. Pregunta número 16. Vamos muy atrasados, hermanos. Vamos a acelerar esto un poquito más. ¿Cómo debe usarse el volumen de la voz al hablar en público? Muy rápidamente. Número 1. En un tono normal al estar hablando. Vas a subir el tono cuando quieras, cuando te emocionas, ya sea para expresar algo emocionante o muy bueno, o para expresar algo con enojo. ¿Cuántas veces he fallado? Estás levantando el tono porque estás expresando algo, un enojo. Cuando estás expresando algo emocionante, hermano, la presencia de Dios está aquí. Y subimos el tono de la voz y lo variamos así, pero debe ser normal. Y solamente se sube el volumen de la voz cuando queremos hacer, pues, darle color a lo que estamos haciendo. Por eso, mis hermanos, yo no les recomiendo que usted predique gritando todo el sermón, porque pierde el valor. El grito tiene un valor y tiene un propósito. Y si todo tu sermón es gritando, pierde el sentido. Si todo tu sermón es grito, se convierte en un sermón monótono. Si desde que empiezas, hermanos, Dios les bendiga, abran sus Biblias al capítulo 8 de Tercera de Juan. Y en primer lugar, Tercera de Juan no tiene capítulo 8, pero bueno. Y hermanos, Dios les bendiga, amén, aquí ya. Y todo tu sermón es gritando, eso aturde. El grito, mis hermanos, es para enfatizar. Te toma el Espíritu Santo. Entonces, ahora, bajar el volumen de la voz es importante también cuando estás diciendo algo solemne, algo profundo, algo que te penetra hasta lo más profundo de tu alma. Si están notando lo que estoy haciendo, estoy bajando el tono de la voz para comunicar profundidad, seriedad, solemnidad en lo que estoy diciendo. Entonces, es importante que también, si todo el sermón te lo vas, la palabra de Dios dice, abramos la Biblia, hermanos, en el capítulo 8 de Tercera. Es monótono también, entonces esa es normal. Gritas, levantas la voz para hacer algo emocionante, enojo, y la bajas para hacer algo, pues algo que sea solemne.
que es importante, son esos 3 niveles, normal, cuando estás hablando en tu voz normal, gritando al emocionarte, y bajar el tono de la voz, hablar pausadamente, para darle énfasis a algo solemne, profundo. ¿Sí? Creo que lo entienden, mis hermanos. Muy bien, déjeme ver. A ver, Jesús Cruz dice aquí, amén, no distraerse porque el pastor toma su tiempo para prepararse. Ay, gracias Jesús, gracias. Sí, dice, no distraerse, es falta de respeto distraerse porque el pastor toma su tiempo para prepararse, para predicar. Así es, Jesús, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Espíritu Santo. Así es, hermanos. De verdad, ya dicho eso, sí, es una falta de respeto, mis hermanos, que te estés distrayendo, platicando durante el sermón. No se hace. O que también tú que estás escuchando a un predicador, que no veas al predicador, que estés viendo para otro lado. Eso también pues comunica una falta de interés. Y entonces no lo hagas, mira al predicador, síguelo, conéctate con él. Dice Diana, al menos si ven o van a tierra dominicana, ahí sí les encantan los gritos todo el tiempo. Sí, los dominicanos son un grito, ven, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Sí, así es, dominicanos y puertorriqueños, eso, ¿qué tú quieres? Es un grito. Pero aún he visto que aún predicadores que antes gritaban mucho, me gusta escuchar así de vez en cuando a un señorón de la palabra, maestro, Rudy Gracia. Y yo recuerdo que antiguamente era un solo grito, ahora ya varía. Yo pienso que alguien ya le dio el memorándum, y ya le varía la voz y lo puedes disfrutar mucho más. Lo peor, dice Jesús, Isabel dice, sí, Dianita, dice Jesús Cruz, y lo peor que no vamos a aprender nada, si así es, de lo que predicó, sí, y nos vamos huecos, vacíos, sí, porque no estás poniendo atención, no estás abriendo tu corazón para recibir. Oliva dice, tenemos que tener reverencia a la palabra de Dios. Amén, amén. Mercedes Sánchez dice, amén, hermana Oliva. Así es. Muy bien, entonces vámonos a la siguiente pregunta, 17. ¿Cómo se usa el énfasis al predicar? Aquí viene otra muy importante. Cuando hablamos de énfasis, estamos hablando de pausar y como que golpear una palabra. Entonces es importante los énfasis. Por ejemplo, cuando yo digo, si yo te digo, utilizamos esta frase, el león ruge en la montaña. ¿Dónde se le da el énfasis? Pues en ruge, ¿verdad? El león ruge en la montaña. Entonces el énfasis es ahí. Entonces es importante, si se fijaron cómo le di el énfasis, en importante, que le hagan énfasis a lo que es importante, porque cuando tú le das énfasis a lo que es importante, la gente va a saber que lo que le estás dando énfasis es algo a lo cual deben de ponerle mucha atención porque es importante. Si vieron lo que estoy haciendo, es importante esos énfasis y utilízalos bien. Igual no seas monótono. Hermanos, en este día vamos a hablar. No. Tienes que utilizar esos énfasis en el lugar adecuado. Para que no vayas tú por ahí y hagas un desastre utilizándolos en donde no van. Fijan, esos son los énfasis, mis hermanos. Entonces es importante, practiquen eso, también son muy efectivos. Ahora, hay formas de hacer esos énfasis. Yo hago esos énfasis así, pausando, golpeando y subiendo y balanceando el volumen de mi voz. Es una forma de hacer énfasis. Muy bien. Pregunta número 18. Y leo un comentario más de Cristina. Dice, tenemos que levantar la voz cuando estamos mirando que se están durmiendo para despertar. Me está descubriendo, hermana Cris, también. Es cierto.
el levantar la voz ayuda a que la gente se despierte. Y sí, yo así lo hago, mis hermanos, cuando de repente veo que alguien está cabeceando y se me está durmiendo, pues entonces de repente pego un grito así. Yo, mire, y a mí me da estrés porque se despiertan creyendo que el rapto ya llegó, ¿verdad? Y eso los ayuda, el grito los ayuda a despertarlos, pero un grito de vez en cuando, no durante toda la predicación. Número 18. ¿Cómo se maneja la velocidad y la cadencia al hablar en público? Es importante que así como subes, debes de variar el tono, subirlo, bajarlo, subirlo, bajarlo, subirlo, bajarlo. También es importante que varíes la velocidad de lo que estás hablando. Por ejemplo, cuando estás diciendo algo que es muy emocionante, acelerar las palabras. En este día yo siento que Dios te va a bendecir, yo siento que la presencia de Dios, yo siento que el Señor está aquí. Estás acelerando, si te fijas. Pero luego es importante también, especialmente después de haber hecho una aceleración de las palabras, yo siento que el Señor está aquí, el Señor te quiere tocar porque Él te quiere tocar. Si fijaste lo que hice, aceleré las palabras para darle emoción y luego fui metiéndole el cambio, bajándole el cambio y luego le pongo la breca y voy haciendo que las palabras se desaceleren. Entonces, esa es la forma y es importante practicar eso también. Su predicación será mucho más efectiva si ustedes varían, hacen lento y aceleran mucho más las palabras y luego otra vez las vuelven a hacer lentas. Eso está creando un atractivo. Esa variedad, hermanos, le ayuda a la gente a escucharte. Muy bien. Número 19. Dice Cris, así me ha pasado a mí con usted cuando levanta la voz. O sea que hemos despertado a Cris de vez en cuando porque a todos nos pasa. Que pues llegamos de repente cansados, pero si tú conoces estas técnicas le vas a ayudar al auditorio a que se mantengan despiertos. 19. ¿Qué lugar tienen las pausas al presentar en público? Los predicadores les tienen miedo a las pausas. Hacer pausas es muy importante. Especialmente cuando dices algo muy importante, haz una pausa. Si tú, especialmente cuando dices una verdad muy grande, esto lo aprendemos del Señor Jesús. Él le dijo en una ocasión a la gente que estaba acusando a una mujer, le dijo, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y se cayó. Ese silencio después de decir algo profundo le ayuda a la gente a digerir lo que acabas de decir. Y le das la oportunidad al Espíritu Santo de Dios que inspiró esa gran verdad que acabas de decir, para que ministre a las personas. Entonces no le tengas miedo a los silencios. De vez en cuando tú puedes decir algo. Yo siento que Dios te va a tocar hoy. Y volteas a los demás, a ver a los demás. Si tú estás sintiendo eso de parte de Dios, le estás dando la oportunidad al Espíritu Santo que ministre a la gente y que la gente diga, amén, Dios me va a hablar hoy. Pero si no haces pausas, no le das la oportunidad a la gente que dijera las cosas profundas que estás hablando. Muy bien, mis hermanos, nos vamos rápido. 20. ¿Cómo debe de usarse el tono de la voz al presentar? Y ya lo expliqué. Esto es una pregunta un tanto repetitiva. Solamente para enfatizar una vez más, normal al estar hablando. Y también, de hecho, esta pregunta se refiere más a lo que es el tono de tu voz. Si hablas con una voz delicada o lo hablas en un tono grueso. Entonces, variar el tono eso le añade color a tu presentación. Entonces, por lo regular, cuando estás practicando una cosa así, el tono de tu voz se va hasta arriba y luego lo bajas. Si me fui de un rango grave a uno agudo, entonces eso, si tú estás utilizando esa variedad también al presentar, eso le añade color a tu presentación y eso le va a hacer más atractiva tu
forma de predicar. Y dice mi esposa, ya te descubriste. Sí, parece que a todos nos ha pasado. 21. ¿Qué son las inflexiones y cómo deben observarse al presentar en público? Inflexiones, mis hermanos, ya me voy a ir rápido porque ya es hora de terminar. Las inflexiones son las curvitas que le damos a nuestras expresiones. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo una inflexión que termina arriba. Todas las frases que voy a decir van a terminar en una inflexión hacia arriba. Entonces, esa es una inflexión. Cuando si le das hacia arriba, si te vas derecho o si le vas para abajo. Iba caminando. Fíjate, iba caminando. Así como alguien dijo, un día andábamos comiendo rábanos y no nos cansábamos. Estás yéndote hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Una inflexión a derecho, sin irte para arriba o sin irte para abajo. Es cuando estás hablando derecho, cuando no estás haciendo ninguna caída o subida. Y ahorita sin querer decir subida. Cuando no estás haciendo ninguna bajada, ni estás haciendo una subida al hablar. Esas son las inflexiones. Muy importante también variarlas. Por eso es importante cuando hablen en público, hermanos, grábense y observen todas estas cosas, obsérvenlas para que ustedes puedan pues ir mejorando esto. Cuando oigan un predicador bueno, analiza un predicador bueno y tú te vas a dar cuenta que todo buen predicador observa todas estas cosas. Te vas a dar cuenta que inflexiones, énfasis, grito, modulación del tono, sube, hace delgada la voz y luego la baja. Por eso te agrada ese predicador. Entonces las inflexiones son terminaciones, son las terminaciones de las palabras o las expresiones que hacen suspenso, énfasis, y luego la cadencia y el ritmo es la velocidad con la que estás hablando, llevar una cadencia, llevar un ritmo. Cuando estás hablando, eso le ayuda a la gente a captar mejor tu mensaje. 22, porque ya tenemos que terminar. ¿Por qué es importante la buena articulación? ¿Qué es la articulación? La articulación es cómo estás enunciando tus palabras. Cuando una persona no articula bien sus palabras, habla entre los dientes, no mueve las bocas, casi parece como si fuera un eléctrico. ¿Qué? Exactamente. Es importante que cuando tú estés hablando, pues articules bien las palabras. Si tú vas a decir, bienvenidos mis hermanos, tú estás articulando, abre bien la boca, que las vocales, la A, la E, la I, la O, la U, salgan pero bien claritas para que se te entienda lo que estás hablando. Entonces es importante la articulación. ¿Para qué? ¿Por qué es importante? Una sola respuesta. Para que se te entienda mejor lo que estás hablando. Porque de repente, a mí a veces me falla, me he notado. Yo me doy cuenta, ¿saben cuándo me doy cuenta que no estoy articulando bien, hermanos? Cuando el que me está interpretando no entiende lo que dije. Y es donde digo yo, no estoy articulando bien. Entonces, es importante articular al hablar. 23. ¿Por qué es importante aplicar lo enseñado? Ya lo explicamos, hermanos, esta pregunta. Porque la gente no quiere recibir información. Quiere que Dios le hable. Quiere saber por qué lo que tú estás hablando es importante para él, para ella. Cuando tú vas a escuchar un sermón por lo regular, tú no vas a aprender pues algún punto teológico. Tú realmente cuando vas a escuchar la palabra de Dios, quieres que Dios te hable a ese problema que traes, te hable a esa necesidad que tienes, te hable a esa interrogante, esa pregunta que te estás haciendo de algo que te está sucediendo. No nos interesa tanto, a la mayoría de los miembros, no les interesa tanto la teología, los términos. Si ustedes se fijan, hermanos, yo conozco, para la gloria de Dios, yo conozco
raíces griegas y lenguajes originales y las palabras y todo. Si ustedes se fijan, si ustedes son personas que me siguen, miembros de la iglesia, ustedes se darán cuenta que yo muy rara vez doy terminología teológica y definiciones y todo eso. A mí me encanta todo eso. De hecho, cuando yo estoy preparando un sermón, yo estudio, investigo todo esto, pero yo estoy consciente, mis hermanos, de que a la mayoría de la gente no le interesa el vocablo griego, la raíz del latín o del hebreo, no les interesa eso. Ellos lo que quieren es que les digas, les des el mensaje de Dios sin tanto enredo. Entonces yo les encargo, mis hermanos, especialmente los que son inclinados a la investigación. Mira, cuando tú vas a un restaurante, a ti no, la mayoría de la gente no le interesa que cuando el mesero le va sirviendo el platillo, le está diciendo, mire, le echamos esto y 3 horas en agua, hervimos cocimos esto, le echamos tanto, sazonamos esto. La verdad no, a menos que sea otro cocinero. Pero si tú eres una persona, es que sírveme ya que me estoy muriendo de hambre. No necesito que me des tantas explicaciones. Entonces recuerden eso, mis hermanos, aplicar el mensaje. Si vas a dar alguna explicación, alguna definición, aún algún término griego, no tiene nada de malo, pero siempre recuerda que vaya a servir el propósito de explicar algo a tu público, que el público, la gente que está en tu estudio bíblico, quieren entender algo. Quieren que Dios les hable y que la mayor parte de tu mensaje sea aplicación, sea cómo poner en práctica lo que tú les estás enseñando y cómo es que Dios les está hablando a sus vidas, a ellos. Muy bien, gracias. Dice Isabel aquí, para que se escuche con claridad, exactamente, la articulación es para que se escuche con claridad. 24, mis hermanos, ¿qué tan importante es la conexión del orador con Dios? Aquí ya vamos cerrando. Todo esto sería en vano, todas estas técnicas serían en vano si no estás conectado con Dios. Si tú no estás conectado con Dios, vas a ser hueco, insípido, monótono, porque todas estas técnicas solamente son para que tú puedas comunicar el mensaje que ya Dios te dio. Es como una llave, tú y yo somos como una llave. Sucedió algo muy chistoso, por cierto. Vinieron unos ricos árabes, vinieron a Nueva York. Allá ellos, en Arabia, pues ya ve, no hay, en ciertos lugares, los musulmanes son así como muy estrictos. Y ellos allá pues no tienen agua potable, entonces llegaron y se hospedaron en un hotel. Y eso es algo verídico, hermano. Se hospedaron en un hotel y se maravillaron cuando vieron que de la llave abrían las llaves y salía agua. Y ellos se quedaron maravillados. ¡Wow! ¿Qué es eso? Ellos no habían visto eso, el agua potable, no la habían visto. Y entonces, ¿qué hicieron estos tremendos? Cortaron las llaves y se robaron las llaves de los hoteles. Y se fueron a sus países y se fueron por allá a poner sus llaves, sola la pura llave. Y se dieron una tremenda enojada y una desilusionada porque no salía agua. Y es que, pues lo que producía el agua no era la llave, hermano. ¿Sí me explico? Lo mismo, lo que produce tu efectividad no son estas técnicas solamente son herramientas, pero si no hay agua, si no hay una corriente de agua, si no hay una corriente de unción, de palabra, de experiencia, de conexión con Dios, tú no tienes nada que presentar. Entonces por eso es importante que te conectes, que estés conectado con Dios, ahí entre el ayuno, la oración, tu profundidad en la palabra, ahí es donde entran todas estas cosas. La última pregunta, mis hermanos, que tiene que ver con eso también. ¿Por qué? Yo les conté durante la clase la historia de este declamador profesional que en una reunión muy importante de gente millonaria pasó y declamó el Salmo 23 y la gente se paró y le dio un aplauso, le dio una ovación, lo ovacionó. Pero luego invitaron a un pastor local que estaba por allí y que pues tenía cierta influencia en la comunidad. Le dijeron, pastor, pues quisiera pasar usted también a declamar algo. Y él declamó
este mismo salmo, el Salmo 23. Y este pastor, que no era un declamador profesional, o sea, él solamente era un predicador, comenzó a hablar el Salmo 23, pero lo habló de tal forma, cuando comenzó a decir, Jehová es mi pastor, se le quebraba la voz, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y todas esas cosas. Cuando él terminó, la gente no le aplaudió porque no podía aplaudir, porque todos estaban llorando. Conmovió. Y entonces el orador, bueno, el maestro de ceremonias, dijo algo, y esa es me refiero a esto, ¿no? A eso se refiere esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué conmovió más el pastor que el declamador profesional? ¿Por qué? ¿Por qué? Se paró el maestro de ceremonias y dijo, wow, el declamador profesional nos conmovió porque nos impresionó, dijo, nos impresionó porque conoce las técnicas de la declamación profesional. Pero el pastor nos conmovió, tocó nuestro corazón porque conoce al pastor del Salmo 23. Por eso conmocionó, por eso toca. Mi recomendación para terminar esto de la oratoria, conéctate con Dios, conoce al pastor del Salmo 23, conoce al Dios del sermón que vas a predicar, conoce al Dios de la palabra que vas a predicar, mantente en contacto con Él, ayuna, ora, pasa tiempo con Él, y tú vas a ser muy efectivo a la hora de presentar, a la hora de predicar, a la hora de enseñar. Serás muy efectivo a la hora de presentar delante de las personas. Y mis hermanos, aquí llegamos al final de